El día de hoy veremos la unidad 1, Fundamentos de la Arquitectura Computacional. Son los principios básicos para nosotros comprender qué es la arquitectura computacional. Dentro de estos fundamentos de la arquitectura computacional, tenemos un temario, el cual es concepto de arquitectura en el entorno informático, definición de la computadora o de computadora, organización física de una computadora, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, memoria interna y memoria externa, también las generaciones de computadoras, arquitectura básica de computadoras, modelo von Neumann, tipos de microprocesadores y códigos de texto. Tenemos un pequeño mapa conceptual que es importante que nosotros lo conozcamos. Vamos a ver por aquí. Iniciando, computadoras, que es su evolución y las generaciones. Las primeras generaciones que trabajaron fueron con bulbos, la segunda con transistores, de ahí ya con circuitos integrados y la cuarta con procesadores. Y también se conforma por software y hardware, que esta parte ya la conocemos bastante. El software emplea códigos de texto para comunicarse con los microprocesadores y el hardware se clasifica con dispositivos de entrada, salida, memoria interna y externa, y sobre todo conocer los orígenes de cómo fue que se creó un computador con el modelo von Neumann. ¿Por qué se utilizó? También en la actualidad el término de computadora es habitual y se encuentra presente directa o indirectamente en todas las actividades del ser humano. Es por ello que para aprovechar el potencial de las computadoras se requiere conocer los fundamentos que la rigen, así como las partes que la integran, que es lo que vamos a estar viendo nosotros. En la presente unidad se explica el concepto de computadora, se describen los elementos que la conforman, tanto el software como el hardware. Además de esto, resulta importante describir las características de las generaciones de las computadoras con el objetivo de identificar la evolución tecnológica que han tenido. Al finalizar usted en esta unidad, reconocerá las nociones básicas de la arquitectura computacional. Asimismo, identificará los dispositivos que conforman a la computadora. La arquitectura también de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de que un sistema informático con una determinada configuración pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. Computadora. Muchos de nosotros sabemos que es una computadora, pero a veces no tenemos un concepto muy claro de qué es una computadora. Una computadora es una máquina calculadora electrónica rápida que acepta como entrada información digitalizada. La procesa de acuerdo con una lista de instrucciones almacenadas internamente y produce la información de salida resultante. A la lista de instrucciones se le reconoce como programa y el medio de almacenamiento interno memoria de computador. Existen muchos tipos de computadoras que varían según el tamaño, el costo, poder de cómputo y uso. Va de acuerdo a cada necesidad que un usuario necesita. De lo más conocidos que nosotros tenemos es, permítanme por acá, vamos a hacerlo un poco más grande. Una de ellas es la computadora personal. Personal es el más común, en el cual encuentra en distintos hogares, centros de enseñanza y oficinas de negocios. Se encuentra conformado por unidades de procesamiento y de almacenamiento, unidades de salida de visualización y salida de audio, así como de un teclado. Lo que esto sí permite es su fácil ubicación sobre una mesa en el hogar o en la oficina. Los medios de almacenamiento incluyen discos duros, CD-ROM y disquete. Este último ya
está obsoleto. También tenemos los computadores portátiles. ¿Cuáles son? Son las versiones compactas con todos los componentes empaquetados. Que estos son parecidos relativamente bastante a las computadoras mencionadas anteriormente. Tenemos también las de estaciones de trabajo. Son con capacidad de entrada y salida de gráficos de alta resolución, aunque con las dimensiones de un computador de sobremesa. Se caracterizan por su rapidez de procesamiento, se usan frecuentemente en aplicaciones de ingeniería, especialmente para trabajos de diseño interactivo. Asimismo, se encuentran los sistemas de empresas o macrocomputadores, las cuales son ocupados por el procesamiento de datos de negocios en compañías de tamaño mediano a grande y requieren bastante poder de computacional y capacidad de almacenamiento Tenemos también, que esto es muy conocido, los servidores. Son computadoras que forman parte de una red, proveen servicio a otras computadoras denominadas clientes. Contienen unidades de almacenamiento para bases de datos de tamaño mediano y son capaces de gestionar un gran volumen de peticiones de acceso a esos datos. En la mayoría de los casos, los servidores son accesibles a las comunidades educativas, empresariales y particulares. Las peticiones y las respuestas se transportan habitualmente a través de la instalación de Internet. Habitualmente decimos porque en realidad podemos tener nuestra propia red local para poder tener comunicación hacia un servidor. Pero esto generalmente lo trabajan las empresas. Ahora veremos organización física de una computadora, pero antes de empezar con los dispositivos debemos de saber que la computadora se conforma por dos elementos principales, el hardware y el software, que estos nosotros los conocemos desde que al menos en computación 1 se comienzan a ver. Dentro de esa organización física de una computadora se encuentran los dispositivos de entrada, dispositivos de salida. También tenemos lo que es la memoria interna y memoria externa. Ahora bien, ¿qué es un dispositivo de entrada? Se define como la parte del hardware que permite al usuario introducir información a la computadora. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser de esos? Introducir información a la computadora. Entre ellos, nosotros sabemos que el dispositivo más común es el teclado, el cual acepta letras, números y comandos del usuario. Además, en forma adicional, se emplea el ratón, el cual permite dar comandos de movimiento sobre una superficie plana y oprimiendo sus botones. Algunos otros dispositivos de entrada son las palancas de juego joystick, que son los controles, que en la actualidad nosotros o bastante de las personas los utilizan, los escáneres, las cámaras digitales, los micrófonos y un sinfín de variedades de dispositivos de entrada. Ahora bien, también tenemos dispositivos de salida. Esa es la parte que permite a la computadora comunicarse con el usuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la donde sale la información que está trabajando, ¿verdad? Nuestra computadora. Entre ellos tenemos esos dispositivos, el monitor, las bocinas o los parlantes, la impresora, y también podemos tener un graficador y algunas cuestiones más por ahí. Los dispositivos de salida devuelven los datos procesados al usuario. El término genérico de dispositivo se refiere a cualquier pieza de hardware,
La función de un dispositivo de salida es presentar datos procesados al usuario. Los dispositivos de salida más comunes son las pantallas de visualización, como anteriormente lo mencioné, que es el mismo monitor, y la parte de la impresora son los que más se utilizan. También nosotros conocemos y consideramos que también existen algunos tipos de hardware que pueden optar tanto como dispositivos de entrada como de salida. Un ejemplo es la pantalla sensible al tacto, o sea, las pantallas táctiles. Las pantallas sensibles al tacto, las pantallas táctiles permiten a los usuarios localizar con rapidez artículos o buscar en catálogo. Los tipos más comunes de dispositivos que pueden ser de entrada y salida son los de comunicación, los cuales conectan una computadora con otra, proceso conocido como conectividad en redes. Entre las muchas clases de dispositivos de comunicación, los más comunes son los modems, los cuales permiten a la computadora comunicarse a través de líneas telefónicas, y las tarjetas de interfaz de red, las cuales permiten a los usuarios conectar un grupo de computadoras para compartir datos entre sí. Y también tenemos ahora la memoria interna y memoria externa. La computadora, para ser realmente útil, necesita un lugar para mantener archivos de programas y datos relacionados cuando no se estén usando. El propósito del almacenamiento es guardar los datos. Hay que recordar que existen diferencias entre el almacenamiento y la memoria. Los contenidos son conservados en el almacenamiento cuando la computadora se apaga, mientras que los programas y datos que se ponen en la memoria se pierden cuando se apaga la computadora. Hay que tener bastante en cuenta cuál es la diferencia. El medio de almacenamiento más conocido, más común, es el disco magnético. Un disco es un objeto plano redondo que gira alrededor de su centro, conformado por cabezas de lectura y escritura semejantes a la cabeza de una grabadora de cinta o de una videograbadora. El dispositivo que contiene un disco se le llama unidad de disco. Algunos discos están construidos dentro de la unidad y no están hechos para ser removidos. La mayoría de las computadoras personales contienen un disco duro no removible. También conocemos nosotros que ahí también se encuentran las unidades de CD-ROM, unidades de cinta, unidades ópticas, unidades de disco duro removibles, constituyen otros tipos de dispositivos de almacenamiento. El tipo empleado en las computadoras se denomina disco compacto de solo lectura, más conocido como CD o CD-ROM. El nombre implica que no se puede cambiar la información en el disco, del mismo modo que no se puede grabar sobre ese disco. Es decir, una vez que nosotros ya lo utilizamos, la información, o quemamos el disco, ya no podemos volver a grabar en ese disco. Claro que ahora existen discos regrabables o CDs regrabables que permiten ya poder eliminar la información que se encontraba ahí. También tenemos otra tecnología de almacenamiento de datos que están surgiendo, es el disco digital versátil. ¿Cuál es ese? El DVD. Puede almacenar una película entera de largometraje o de largo tamaño. Los discos DVD requieren un reproductor especial. Sin embargo, los reproductores nuevos por lo general ya todos vienen con esa facilidad para que nuestro computador lo pueda leer. En la memoria también tenemos la parte, vamos a hacer un poquito aquí, vamos a hacer abajo para que permitan más. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Tenemos también la memoria principal. ¿Cuál es esa memoria principal? Almacena datos y programas temporales. En estos circuitos deben encontrarse los programas y los datos en código binario para ser ejecutados por el procesador. Los programas y datos almacenados en el disco tienen que ser cargados a la memoria antes de ser ejecutados por el microprocesador. ¿Cuál es esta memoria principal? ¿Cuál es? Recordemos que es la memoria RAM o la memoria de acceso aleatorio. Sobre todo ahora también tenemos como memoria principal, también tenemos
la memoria, secundaria. Secundaria. Es utilizada para almacenar datos indefinidamente. Ejemplo, los disquetes, los discos duros, unidades extraíbles, que son las USB. Aquí se almacenan los archivos de los usuarios, además de los programas. En pocas palabras, aquí no se puede perder ninguna información, solo que se dañara nuestro dispositivo o nosotros quisiéramos borrarlo. Generaciones de computadoras. Villarreal expresa que las tecnologías de la información de los últimos 50 años se ha dividido en 4 etapas o 4 generaciones de computadoras. Señala que la división por computadora se debe a la tecnología utilizada para crear elementos lógicos principales. Tenemos la primera generación. Que consiste o tuvo un periodo de tiempo de 1951 hasta 1958. Se describe que se inicia cuando la Oficina de Censos de Estados Unidos utilizó la UNIVAC 1 en 1951. Estas primeras computadoras estaban fabricadas con bulbos, tubos de vidrio del tamaño de un foco que contienen circuitos electrónicos. Fue desarrollada por Maury y Ecker para la Remington Rand Corporation. Fue después expuesta a nivel nacional cuando pronosticó de manera correcta las elecciones de esa fecha. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con solo el 5% de los votos contados. Ella había pronosticado quién sería el primer ganador o sería el ganador. En la primera generación, el medio para introducir información eran las tarjetas perforadas. Esas las conocemos ya, de cómo trabajan, y utilizaban tambores magnéticos para almacenar los datos externos. Los programas eran escritos en lenguaje máquina, que ya sabemos cuáles son ceros y unos. Que esos ceros y unos son instrucciones escritas como cadenas, para que él entienda, ¿verdad?, el lenguaje, para que entienda la máquina las instrucciones. Y también está en lenguaje ensamblador, se podía trabajar, el cual permite al programador escribir instrucciones en palabras abreviadas y luego traducirlas por otro programa llamado ensamblador. El lenguaje máquina, llamado ensamblador al lenguaje máquina. Señala que esta máquina se coloca en centros de cómputo con climas controlados y personal técnico para programarlo y mantenerlo en operación. Eran muy grandes, costosas, consumían mucha electricidad y producían bastante calor. Por lo mismo, pocas instituciones podrían invertir en una computadora así. A pesar de esas deficiencias, las computadoras de la primera generación rápidamente se convirtieron en herramientas indispensables para los científicos, ingenieros y para las aplicaciones comerciales grandes como la nómina y facturación. Las telecomunicaciones en esa época se llevaban a cabo por teléfono y teletipo a una velocidad muy baja. Recordemos que era poco lo que cumplía las capacidades de esta computadora en comparación a lo de ahora. Tenemos también la segunda generación, que es de 1959 hasta 1963. Generación. Estas computadoras se caracterizan por estar constituidas con transistores en lugar de bulbos. Ya iba mejorando todo. Asimismo, los transistores se emplearon por primera vez en una computadora en 1956 y podían desempeñar la misma función que un bulbo, pero ocupaban mucho menor espacio y eran más confiables. No utilizaban tanta energía ni producían mucho calor. Esto hacía que se ahorraran bastante dinero y como también la parte de espacio. Además eran rápidas y poderosas, pero los transistores tenían que ser alambrados manualmente y soldados unos a otros para formar circuitos. Un poco tedioso.
En esta época los tambores magnéticos son reemplazados por núcleos magnéticos como medio de almacenamiento primario. Las cintas magnéticas y discos como medio de almacenamiento secundario se estaban usando. Sustituyeron a las tarjetas perforadas porque proporcionaban mayor capacidad de comprensión de datos y eran más rápidos. Se desarrollaron las telecomunicaciones entre las computadoras. En esta época se desarrollaron lenguajes de programación de alto nivel, es decir, las instrucciones de los programas podrían escribirse en palabras parecidas al lenguaje humano y en expresiones matemáticas. Por ejemplo, Fortran y COBOL. Estos lenguajes permitieron que las computadoras fueran más accesibles para los científicos y los negocios. Tenemos también la tercera generación. Tercera generación, la cual es de 1964 hasta 1979. 1979. En esta generación, las computadoras basadas en transistores son sustituidas por máquinas más pequeñas y poderosas, construidas con circuitos integrados, los cuales contenían miles de pequeños transistores en un chip de silicio. Los chips ahorraban espacio, no requerían alambrado ni soldadura, es decir, todavía ya se nos estaba facilitando el procedimiento para poder elaborar o crear una máquina que cumpliera con mucha mayor capacidad y un mejor desempeño. Estas máquinas eran más confiables y rápidas y más rápidos que los transistores. Estos chips se desarrolló una nueva memoria MOS semiconductor de óxido metálico, al igual que los circuitos integrados. Estas utilizaban chips cubiertos con silicón. A causa del incremento en la capacidad de memoria y poder de procesamiento, hizo posible el desarrollo de sistemas operativos. Surgieron las minicomputadoras, se desarrollaron lenguajes de programación como BASIC. El primer satélite de comunicación fue lanzado, conduciendo a una nueva era de comunicaciones por microondas. También fueron mejoradas las telecomunicaciones a través del cable coaxial, que actualmente todavía algunas empresas proveedoras de internet o de servicios de televisión las utilizan. Y por último tenemos la cuarta generación. Cuarta generación. Esta generación se caracteriza por la introducción de circuitos integrados a gran escala y circuitos integrados a una mayor escala, son diferentes. Y por los microprocesadores, estos circuitos integrados contienen desde cientos de miles hasta más de 1 millón de transistores en un pequeño chip. Si fijamos cómo ha ido cambiando, de empezar con bulbos, luego estábamos con transistores, y así sucesivamente se ha ido mejorando. Después teníamos los circuitos integrados y ahora tenemos los procesadores. Ha ido mejorando poco a poco todo, que es una parte muy importante para la evolución y el crecimiento de la tecnología. En esta cuarta generación también los microprocesadores contienen memoria lógica y circuitos de control. Son en realidad un procesador completo en un pequeño chip de silicio. En esta época las memorias de semiconductores se incrementó a la par de su velocidad, mientras su precio descendía. Se introdujeron las computadoras personales como Apple e IBM y se hicieron populares en los negocios y en el hogar. Los lenguajes de cuarta generación como DBase, Lotus tenían ya listo su mercado. En esta generación también se desarrolló la telecomputación, siendo Internet el primer ejemplo. Y el actual, pues después de todo esto que tenemos nosotros, de esta situación, es el que se utiliza.
También en la actualidad se encuentran las computadoras de propósito específico y de propósito general. Específica que no todas las computadoras son de propósito general, es decir, que se pueden programar para efectuar distintas aplicaciones. También existen computadoras de propósito especial dedicadas que se llevan a cabo tareas específicas, desde controlar la temperatura y la humedad de un edificio de oficina hasta supervisar el ritmo cardíaco de una persona mientras hace ejercicio. Las computadoras de propósito específico se incorporan en todo tipo de bienes de consumo: relojes de pulso, máquinas de juego, aparatos de sonido, grabadoras de video, hornos de microondas y hasta los automóviles actualmente. Estas computadoras también son ampliamente utilizadas en la industria, la milicia y la ciencia, donde controlan todo tipo de dispositivos, incluso hasta los robots. Esto es todo por la clase de hoy. Estaré asignándoles unas actividades, más que todo van a ser teóricas en base a lo que hemos visto. Serán unos cuadros sinópticos que en el siguiente post yo se los voy a estar compartiendo. Gracias.